Somos Factor Divino, un canal que te acercará a Dios. Job, capítulo 11, verso 7. Se lo voy a leer de una Reina Valera de 1960, de el ingrato de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Job, capítulo 11. Si usted lo tiene, puede decir amén. El verso 7 dice, según la Reina Valera: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Esto no es comida para muchachitos. Esto es comida para gente de otro calibre. Si usted lee el mismo texto de la versión cantera, no estoy hablando de la cantera iglesia, que es una cantera que anda por ahí, no, estoy hablando de una cantera mucho más antigua. Dice, hollarás tú la esencia de Eloah, hasta la perfección del Shaddai llegarás. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Y más profunda que el Seol, ¿qué puedes saber tú? Más larga que la tierra en su dimensión, más larga que la tierra en su dimensión, y más ancha que el mar. Es el mismo texto, el mismo texto, leído de otra versión, que es una versión mucho más antigua. Por eso yo insisto mucho en la necesidad de examinar las Escrituras. Diga conmigo, examinar las Escrituras. Porque este tema de la Biblia es como tan problemático. Yo dije ayer en un en vivo que hice, y sé que son palabras muy fuertes, pero son la verdad. Yo dije que la religión, yo sé que hay gente que dice, no, la iglesia evangélica no es una religión. Nos miran como una religión. Yo dije que la iglesia cristiana es la religión menos espiritual del planeta. Que nosotros somos la gente menos espiritual. Penosamente es así. Usted va en un aeropuerto en cualquier lugar del mundo y a una hora del día usted se encuentra un judío. El judío saca un petate y no le importa delante de quién sea, ahí se postra y ahí ora. Usted encuentra un musulmán en cualquier lugar de la tierra, si tiene un negocio, pasa todo el día con música de adoración de ellos. Escucha esto. Usted encuentra un chino que cree en Luis Chimín, que cree, qué sé yo, los hindúes inclusive, que creen en el Hare Krishna, que creen en algunas diosas, son tan fieles a eso, pero tan fieles. Usted va inclusive a la iglesia católica y el cura puede que no tenga ni unción, en su vida ha sabido que es unción, hermano. Y usted ve a la gente en un silencio, hermano. Ni al baño va. El único lugar donde usted está predicando por la gloria de Dios, hay 3 locos criticando lo que usted está diciendo es aquí. Eso no pasa en otro lado, hermano. No pasa en otro lado. Entonces, yo personalmente creo que esta es la religión menos espiritual. Somos tan arrogantes y tan creídos porque nosotros nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Y a veces estamos tan desubicados. Usted quiere ver gente fiel,
son los narcos, hermano. ¿Por qué cree que las iglesias se dividen? Porque apareció un ingrato que dice que Dios le habló y que Dios le dijo que se fuera de ahí. Pero curiosamente ese mismo que dice que Dios le dijo que se fuera, nunca Dios le dijo que hiciera algo por la iglesia. Son los que menos hacen. Y usted perdone, pero estoy como, porque ustedes me caen bien. Estoy orando a Dios, a su nombre. Y la realidad de esto es eso. Lo dije un día de esto en una reunión. Aquí se pueden levantar 10 paralíticos. Se puede levantar un muerto. Que eso no se hace viral. Es más, aparece un montón de gente diciendo: ah, no, esos güeyes que le pagaron. Pero hermano, que salga una difamación suya o mía, bueno, sobre todo si es mía, hermano, eso mañana, hermano, alguien escribió que si este mundo perteneciera a los animales, el diablo seríamos nosotros, hermano. Dejémoslo ahí porque no entendieron un hijote, hermano. Dios los va a ayudar, hermano. A su nombre. Ya estamos. Dicen que de camino se arreglan las cargas. Dicen en Costa Rica, hermano, no pasa nada. Gloria a Dios. Ok. Se manejan algunas tesis. Si usted puede apuntar, anote. Se manejan algunas tesis, se manejan algunos postulados. Por lo menos cuando yo leo Job capítulo 11, verso 7, que habla de que hollarás tú la esencia de Elohá, hasta la perfección del Shaddai llegarás. Es más alta que los cielos, que harás más profunda que el Seol. Que puedes saber tú, más larga que la tierra en su dimensión y más ancha que el mar. Para mí, aquí está hablando de la cuadridimensión de Dios. Lo expliqué por muchos años, que Dios no es una trinidad. La trinidad es un concepto errado que se inventó en un concilio, sobre todo en un concilio en Nicea y otro concilio más. Pero hablé de que Dios no es tres, que Dios es cuatro. Y eso parece como morboso para muchas mentes, sobre todo cuando son pequeñas. Pero gracias a Dios aquí no existe eso. Gracias a Dios. Pero nos fuimos un poco más allá. Y entonces descubrí en la escritura que Dios siempre ha tenido remanentes guardados. Y esos remanentes son como el auxilio de Dios para este planeta. Un solo hombre puede cambiar la historia de una nación. Un solo hombre puede arruinar la historia de una nación. Le pongo un ejemplo. Cuando veníamos de Oaxaca para acá, nos encontramos un grupo de inmigrantes. En su mayoría, creo que el 90 y pico % son venezolanos. Creo, si no me equivoco, que eran no sé cuántos, pero eran más de 1000 personas, mucho más de 1000 personas. Creo que iban un par de miles. De hecho, que solamente un paño de la carretera era el que servía, porque el resto lo llevaban ellos. Y uno se pregunta si en la mayoría de personas son venezolanas, que es un país que literalmente nada sobre petróleo, que según las estadísticas tiene los yacimientos de oro más grandes del mundo, tiene yacimiento de tantalio, tiene yacimiento de cobre, tiene hierro, tiene bauxita, tiene grandes yacimientos de gas. Ellos están llenos de tanta riqueza, tienen llanos donde se puede producir la mejor carne del mundo. Hoy muchos de esos llanos están llenos de monte, porque nadie produce nada. Se cerraron más de 13,000 empresas que hacían muchas cosas. Entonces uno se detiene y uno se da cuenta que tú puedes venir de la tierra que fluye leche y miel y vivir en medio de miseria. Yo no soy partidario del señor Obrador. Conozco muy poco de sus políticas, pero yo prefiero a Obrador que a Peña Nieto, hermano. Peña Nieto se fue de aquí robándose todo, hermano.
Y aquí no hay jueces, aquí no hay fiscales, aquí no hay nadie que devuelva a ese bandido, hermano, y que le congelen las cuentas y que devuelva todo lo que se robó, hermano. Y no solo él, la lista es interminable. Este es un país extremadamente rico. Este es un país que tiene todo. Ustedes tienen todo, hermano. Ustedes son una nación bendecida por Dios. Pero uno ve que un solo hombre puede arruinar la vida y la historia de una nación. Y un solo hombre puede tomar y cambiar la historia de una nación. Respeto y bendigo a Dios por la vida de algunas personas. A mí, no creo que haya un hombre que tenga políticas que sean acertadas 100%, porque tenemos la esencia de errar también, sobre todo en este estuche humano. Pero a mí me llama mucho la atención un tipo como Bukele, que dice que cuando la plata no se la roban, alcanza, hermano. A su nombre sea la gloria. 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 Si usted va a Génesis capítulo 1, porque estamos en Génesis capítulo 1, la Biblia me enseña a mí que había un caos. Diga conmigo la palabra caos. La Biblia dice que había un caos. Y en ese caos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de los abismos. Faz de abismos. Diga conmigo abismos. ¿Qué son esos abismos? ¿De qué está hablando Dios? De abismos. ¿Qué representan esos abismos? Por eso leímos la cantera por un momento y nos fuimos un poco más allá. Y me llama muchísimo la atención porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre los abismos. Para nosotros los abismos representan algo que no es bueno. Pero si la Biblia me dice a mí que el Espíritu de Dios aleteaba o se movía sobre los abismos, quiere decir que Dios es dueño aún de los abismos. Y Dios tiene el control aún de las cosas que no parecen buenas. No sé si alguien puede decir amén a eso. Pero Dios va por encima de lo que sea. No creo que Satanás tenga el poder para crear una enfermedad. Quiere decir que aún las enfermedades fueron creadas por Dios, porque Dios es el único creador. Pero por algo hubo un madero donde las enfermedades fueron llevadas. Jamás creería yo que Satanás es el Señor del lago de fuego. Satanás le tiene miedo al lago de fuego. Hemos usado por muchos años la palabra infierno, pero la palabra infierno era un término que se usó por un basurero que había en las afueras de Jerusalén. Pero realmente el infierno no existe. Claro que existe un lugar de tormento, pero Jesús lo que hizo fue una analogía del lugar del basurero, donde había gusano, donde había esto, donde había lo otro. Sería yo ignorante creer que en ese lugar de tormento hay gusanos. La Biblia me enseña a mí que el gusano que no muere es la conciencia. La conciencia que te repite que tuviste oportunidad de volverte a Dios y no lo hiciste. Espero que estén aquí porque voy a meterme en aguas profundas. Aguas profundas. Alguien tiene que decir aleluya. Aguas profundas. Aguas profundas. Aguas profundas. Si usted vino a una reunión como esta para resolver un pecadillo que usted cometió anoche, volvemos a lo mismo. Porque la voluntad de Dios nunca fue que usted llegara a una reunión para resolver pecados. La voluntad del Eterno es que usted llegue a una reunión sin el problema del pecado. La voluntad de Dios es que si usted o yo le fallamos a Dios o nos fallamos nosotros mismos, la voluntad de Dios es que usted y yo nos arrepintamos antes de llegar aquí. De manera que cuando la palabra llega, la palabra no le está llegando a un pecador, le está llegando a un hombre lavado y redimido por la sangre de Jesús. Y cuando la palabra llega a un hombre lavado y redimido por la sangre de Jesús, entonces la palabra tiene el poder de cambiar la existencia de ese hombre,
cambiar la existencia de esa mujer. Ahora, si usted llegó aquí orando, Señor, estoy orando para que le cambie la mente a mi mujer, para que toque un hijo mío que está en otro lado, estamos cerrando, porque eso se llaman distractores. Y las tinieblas tienen el poder de distraernos. Y si las tinieblas logran distraernos, nosotros nunca llegaremos a entender lo que es esencia. Repito, esencia. Por eso es que nos detenemos en medio de las circunstancias y no en medio de las realidades. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Yo creo en ayunar, creo en orar, creo en la integridad, creo en la santidad, pero no creo en estas cosas como la gente las vendió. No creo en eso. ¿Por qué? Porque mi Biblia me enseña a mí que nosotros pecamos a veces, ni cuenta nos damos. Por eso es que David dice: perdóname aún de los pecados que me son ocultos. Por eso es que aquí nadie puede levantar la mano para apedrear a otro, porque el que esté libre de pecado, no se lo saben. Que Dios los bendiga, hermano. A su nombre sea la gloria. 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 Y entonces tenemos conceptos dentro de la iglesia donde la gente dice: es que fulana cayó en pecado. Hermano, nadie cae en pecado. El pecado no. Y entonces la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Y son las pequeñas coqueterías, las pequeñas infidelidades que engendran grandes desgracias. Amén. ¿Usted cree que Dios tiene problemas con darles a ustedes un templo de miles de personas? No. Pero si ustedes se ponen creíditos con esto que tienen, porque hay gente que es creída con una motocicleta vieja, hermano. Dios guarde manejar a un carro de verdad. Entonces quiere decir que no toda bendición puede ser bendición a mi corazón cuando mi corazón no tiene la capacidad de ser maduro y de tener carácter. Porque si yo no tengo esa capacidad, aunque Dios quiera hacer que yo abunde en cosas, parece que hay gente que tiene que vivir limitadamente para poderse salvar. Porque el día que tienen abundancia se lo llevó el diablo. Es más, se fueron ellos solitos sin que el diablo los lleve, hermano. A su nombre sea la gloria. 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 Yo me he detenido por años. Pablo le dice a la muerte: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? El Señor dice que la muerte es el enemigo final. Pero hay un texto en Apocalipsis que dice que en el final de los tiempos los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. O sea que una persona puede atentar contra su propia vida y no morir. ¿Qué quiso decir Dios con eso? ¿Cuál fue la idea del Espíritu Santo? ¿Qué era lo que había en el corazón del Padre para decir estas cosas? ¿Qué es? ¿Cómo esto funciona? ¿Cómo uno va a una nación como la India y hay gente que sana? Invocan unas cosas raras y agarran y sanan. Y las personas van a una reunión y sanan. Y no es que entraron en trance ni ninguna cosa. No, sanan. Por lo menos el miembro que estaba dañado se le enderezó. Gente en silla de ruedas que lo agarran y lo levantan y caminan. Yo he estudiado esos fenómenos raros. Como una persona sale caminando en
en una cosa de las que caminan cuando van ante la Virgen de Guadalupe, y hay miles de testimonios de gente que ha sido sana. Que uno puede tratar de tapar el sol y decir, no, eso es mentira. No, no, hay realidades, hay cosas que han pasado. Y la pregunta es, ¿cómo pasaron? ¿Cómo ocurrieron? ¿Cómo se dan? Aparece un hombre que Dios empieza a usarlo en milagros, y los principales enemigos de lo que Dios está haciendo son los mismos hermanitos que están sentados en el culto. No, es que, hermano, es que hay que tener cuidado porque hay falsos profetas. Y el primer falso eres tú, sinvergüenza, que no sirves para nada, hermano. Que te pongo a orar por un enfermo y no se sana. Que te pongo a echar fuera un demonio y el demonio se burla de ti en tu cara. Ay, no, hermano, tenga cuidado porque la Biblia dice que al final de los tiempos aparecerán muchos anticristos. Pero, hermano, ¿y por qué no oramos por esa persona para que Dios más bien lo levante más? ¿Por qué no levantamos ayuno y oración? ¿Por qué no los custodiamos? ¿Por qué no los rodeamos por delante y por detrás con palabras, con vida? ¿Por qué no levantamos equipo de intercesión? ¿Por qué no oramos? Si Dios levanta un muchachito que no sabe ni leer ni escribir, bueno, gloria a Dios, porque Dios ha perfeccionado la alabanza aún en la boca de los que maman, hermano. Y si Dios decide tomar a alguien que no sabe ni siquiera hablar, es problema de Dios. Lo menos que podríamos hacer es sentarnos y ayudarle. Y si no sabe hablar, por lo menos digámosle cómo se pronuncian algunas palabras. Oremos por él y digámosle, hermano, tenga cuidado, cuide su corazón, porque creemos en su ministerio, creemos en su llamado. Parece que hay iglesias donde uno no necesita salir a la calle a buscar al diablo. Parece que el diablo está sentado en las primeras filas, hermano. A su nombre. Alguien tiene que decir aleluya. No sé si estoy hablando a la gente correcta. Y usted disculpe si suena grosero, pero es la verdad. ¿Quiénes son las que se meten en problemas en las iglesias cuando se da un escándalo? Las mismas hermanitas. Porque hay 3, 4 hermanitas que ven al pastor y hacen así. Y usted se pregunta, pero esta ingrata mujer, ¿quién le envió a la iglesia? ¿Le envió Dios o quién? Judas fue el que le envió. Porque si esta mujer amara la obra de Dios y se siente atraída por el pastor, no vuelve más nunca a esa iglesia, hermano. Porque ella trataría de honrar la obra de Dios. Y diría, yo no le seré piedra de tropiezo a esa casa. Y no seré un problema para ese ministerio, porque yo no quiero nunca presentarme ante Dios y que Dios tenga que decirme a mí que yo tengo una obra de maldad en mi vida, porque yo seré juzgado por aquello que hice, pero también por lo que no hice. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. No los oigo. A su nombre sea la gloria. Entonces aquí Job se detiene y Job dice, Dios tiene dimensiones que a menos que tú llegues al extremo del mar las entenderás, y a menos que desciendas a los abismos las entenderás, o a menos que tú subas a los cielos las entenderás. Porque en estas dimensiones que tiene el Padre son más allá que la tierra, van más allá que las profundidades del abismo y van más allá que las extensidades del universo. Perdón. A su nombre. A su nombre. Cuando la Biblia habla de abismos, la palabra que se usa es miasma. La palabra miasma es lodo ardiente. La otra palabra que se traduciría es larga masa. La Biblia dice que después de la energía, lo primero que Dios hizo fue la luz. No era luz solar, era luz cósmica. Porque la luz no podía penetrar, era energía, era luz, era materia. Y escuche lo que voy a decir, porque yo oro a Dios para que alguien esté aquí esta noche. Cuando la Escritura dice que Dios dijo, hagamos al hombre,
Lo que literalmente la Escritura enseña es que Dios se clonificó a sí mismo. Es decir, tú eres un clon de la eternidad en esta tierra. Mi niño precioso, esto es como un ensayo de Dios. Porque la palabra que tú tienes metida en tu espíritu es tan grande que a veces tú te despiertas en las noches y te sientes insatisfecho. Pero es que esto es como el kinder de Dios, porque Dios te está preparando. El error más grande que tú puedes cometer, mi niño, perdón que te digo mi niño, el error más grande que tú puedes cometer aquí es tratar de que la gente cambie. La gente no cambiará aunque tú seas el hombre más ungido. La gente cambiará si Dios se mete en el asunto y ellos permiten que Dios los cambie. Si usted no logra entender eso, usted caminará frustrado toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Porque cuando usted siente que esta cosa camina, le aparecen dos músicos que ya no quieren volver a la iglesia. Cuando usted siente que esto se puso tremendo, aparece el líder principal, que era el que usted lo tenía más cerca de su corazón, y le dice: pastor, el error más grande que la iglesia ha cometido es que nunca aprendió. Nunca aprendió. Oiga bien, yo he hecho oraciones raras en la vida. Mi Biblia enseña, y la suya también, que a Jesús lo seguían multitudes, pero lo seguían por la comida que daba, no porque lo amaban. Eso está escrito en la palabra. Yo le dije a Dios un día, porque ya está como bonito este uniformito así con esa corbatica así, me parece interesante. Ese es su esposo. Está bonito ese esposo suyo, señora. Tiene buen gusto usted, señora. Gloria a Dios. Escuche esto. Yo sé lo que es predicar en estadios muy grandes hace años, y descubrí que las multitudes son peligrosas. Porque las multitudes, cuando ven un predicador que llega con 40 guardaespaldas, la gente dice: wow, ese hombre sí está ungido. No, ese hombre lo que está es frustrado, porque ese le anda huyendo a algo, hermano. Porque el que no le debe nada a nadie, hermano. Yo no tengo un problema con sentarme en el piso, hermano. Yo sé lo que es dormir en una buena cama, pero puedo dormir en el suelo también. ¿Cuál es el problema? Lo más que me puede pasar es que me duelan las costillas en la mañana, hermano, y que amanezca así como medio descodalado, pero por el resto no pasa nada, hermano. Entonces yo un día le dije a Dios: yo no quiero multitudes. No quiero multitudes, porque me preocupan las multitudes que solo siguen por panes y peces. Me preocupan las multitudes que solo te siguen por las señales, pero cuando tú más lo necesitas te abandonan. Me gustan las Magdalenas que se quedan al pie del madero. Me gustan los José de Arimatea que no son parte de la multitud. Me gustan los Simón de Cirene que no aparecen en los milagros, pero en el momento más grande aparecen. No me gustan los Nicodemos que saben que soy de Dios, pero vienen de madrugada porque les interesa demasiado el prestigio que tienen. En otras palabras, sé que tú eres de Dios, pero a mí no me conviene andar contigo porque tengo una reputación que cuidar. Me gusta el ciego cuando llega y le dicen al ciego: sí, pero es que ese hombre que lo acaba de sanar a usted es pecador. Y el ciego dice: si es pecador, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. O sea, a mí me importa la vida privada del hombre. Me importa que yo recibí algo y estoy agradecido por eso. Y es que lo tremendo era que el ciego, dice la Biblia, que gritaba. Diga conmigo, gritaba.
Nunca te vi, pero el día que te vi se abrieron mis ojos. No sabía de ti, no conocía nada, pero la esencia que tiene cambió mi existencia. Entonces, llévense a los 9 leprosos si les da la gana y los echan en el, no sé, échenlo en algún lugar donde haya aceite caliente, hermano, porque yo me quedo con el leproso que se devolvió. Los 9, que Dios los bendiga, hermano. Por eso es que no me gustan las multitudes. Me gusta la esencia de los hombres. Me gusta tomar a alguien como usted, sacarle ese montón de chilaquiles que tienen en la cabeza y meterle una nueva información, hermano. Que cuando usted sale de aquí, usted dice: wow, si me encuentro al diablo de camino, me lo trago y después lo escupo, hermano. Porque el problema mío no es el diablo. El problema mío es un problema de doctrina. Me han metido demasiada tontera en la cabeza. Me han metido palabra que está viciada, que está corrompida, que está dañada. Me han metido palabra que está adulterada. Me han enseñado cosas que no son. Y esas cosas que no son, no funcionan. A su nombre. A su nombre. Yo estuve en la India muchísimas veces. Y hay un río que se llama el río Ganges. Ellos dicen que el río es sagrado. Ahí tiran los muertos. Ahí tiran las cenizas. Ahí los tiran los cuerpos. Es uno de los ríos más contaminados del mundo. Sin embargo, hay gente que cree que si se baña en el río se sana. Y hay gente hasta el día de hoy que dice que se ha sanado cuando se ha bañado en el río. Entonces yo me detengo por un momento y digo: ¿qué descubrió esa gente que no hemos descubierto nosotros? ¿Qué descubrieron ellos que la iglesia tiene que descubrir? Me llama la atención Job, porque Job habla de 4 dimensiones. Y Job dice: ¿hollarás tú la esencia de Elohá? O sea, Job dice: tú podrás pasarle por encima a la esencia del Creador sin que la esencia misma no te marque la existencia para siempre. Tú podrás ir al extremo del mar y encontrar un lugar donde Dios no exista. Podrás subir a lo más alto de los cielos y buscar un lugar donde Dios no gobierne. Podrás descender hasta los mismos abismos donde está allá abajo el Hades, y podrás descubrir que aún en el Hades la presencia de Dios está allí. ¿Y cómo tú podrás separar? Porque a nosotros se nos metió en la cabeza que Dios está en unos lugares y en otros no está. Yo sé de testimonio de prostitutas entrando a la habitación para vender su cuerpo y Dios hablarles en ese lugar. Yo sé de brujos entrando a un cementerio para hacer un sacrificio y Dios hablarles en ese lugar. Yo sé de gente estando delante de un altar, demoniados en todo lo que usted quiera, y Dios hablarles en ese lugar. A su nombre sea la gloria. 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 Levanta tu mano un instante. ¿Por qué Satanás le dijo a Jesús en Mateo capítulo 4, cuando lo lleva a hacerle todos los ofrecimientos que le hizo? ¿Por qué le dijo: si eres hijo de Dios? ¿Por qué? Porque según la historia de Job, dice que los hijos de Dios venían de tiempo en tiempo y se presentaban ante Dios. Quiere decir que aún Luzbel sabía que este planeta y el cosmos está lleno de hijos de Dios, que no son hijos físicos como nosotros,
Porque Job habla de las estrellas que alababan a Dios. Esas estrellas son hijos de Dios. Por eso es que Satanás le dice a Jesús: a mí me parece que tú eres hijo. Lo que no sé es de qué dimensión eres y de qué esencia provienes. ¿De dónde es que tú apareces? Si Satanás hubiera sabido que ese que estaba allí era el hijo del Dios viviente, yo le garantizo que el mismo diablo sale huyendo. Porque él sabía por esencia que ese hijo era intocable. Él podía tocar cualquier otro hijo menos a ese hijo, porque ese hijo no se podía tocar. Por eso es que Jesús dice que Satanás es homicida. Satanás podía tocar a todo mundo. Al único que no podía tocar fue al que tocó. Por eso cuando Satanás lo toca a él, entonces Jesús lo puede tomar, lo puede llevar ante un juicio, y el Eterno puede declarar a Luzbel culpable. No era culpable de tener el dominio en la tierra porque Adán se lo había entregado. No era culpable de que los reinos de la tierra estuvieran bajo su dominio porque ya habían estado desde Isaías 14 y Ezequiel 28. Dice que él negociaba con los reyes de la tierra. El problema era si él tocaba al único que no le pertenecía. Y yo le pruebo a usted con la Biblia que Jesús no tenía sangre de María, porque si la hubiera tenido, entonces tendría cromosomas de ella, y al tener cromosomas de ella tendría una línea genética bajo maldición. Si quiere paramos aquí y hablamos de la sal de la tierra, no sé. Le veo como un humarascal en la cabeza, hermano. ¿Por qué Luzbel se detiene? Y le dice a Jesús: si tú eres hijo. Mire, voy a romper una bomba esta noche que le he guardado por años, hermano. Según la Escritura, usted no comenzó a ser hijo de Dios aquí. Eso no es cierto. Si usted lee el libro de Job y si usted lee Salmos, dice que nosotros ya éramos hijos de Dios en la eternidad. Si usted lee Efesios, si usted lee la carta o la epístola a los romanos, si usted lee algunos versos de lo que Pablo dice en Corintios, si usted lee algún texto de Colosenses, usted se queda con la boca abierta, porque dice que a los que antes conoció. Ese antes no fue aquí, señores. Ese antes fue en la eternidad. Y fue en una eternidad donde no existía ni siquiera este cosmos. No existía este planeta. No existía este sistema solar. No existía Alfa Centauro. No existía la Vía Láctea. No existían los cromosomas. No existían los neutrones ni los protones. No existía la nieve. No existía el aire. No existía el carbono. No existía nada. Y ya el Padre te había predestinado. Voy a decir algo que es una bomba. ¿Sabes por qué aún las tinieblas se atreven a quererte tocar a ti y a mí? Porque todavía no se enteraron de qué dimensión eres tú. Porque no se enteraron de qué dimensión eres. El problema es que nosotros le hemos prestado demasiada atención a nuestras emociones. Que si alguien habla algo, nos ponemos tristes. Ay, que no sé qué. Hermano, usted pertenece a una dimensión superior. Mi Biblia enseña que levantaron testigos falsos para matar a Jesús.
Mi Biblia enseña que levantaron testigos falsos para matar a Esteban. Y usted no encuentra ningún hombre de estos frustrado. Usted no encuentra ninguno de ellos con depresión. Usted no encuentra ninguno de ellos teniendo un ataque de ansiedad. Usted lo encuentra parado porque saben para dónde van. Sabe cuál es su misión. Sabe cuál es la obra que tienen que terminar haciendo. ¿Sabe qué me dio muchísima pena a mí? En el 2020 habían brujas que estaban súper claras acerca de la pandemia. Los que estaban enredados como pelo de loca eran los evangélicos, hermano. Todos estaban planeando que tenían carro ese año, que ese era el año de la doble porción, de la doble bendición, que traiga, que siembre, que no sé qué. Y todo el mundo se fregó, hermano. Todo el mundo quedó en problemas. Todo el mundo quedó en problemas. Y usted ve algunas entrevistas de brujas en las redes sociales que decían que en ese año descansaba la tierra, que en ese año descansaba el mar, que en ese año se iba a cerrar todo. Yo digo yo, pero ¿cómo una bruja puede saber más acerca de los tiempos proféticos que la misma iglesia? Porque la iglesia perdió la capacidad de volver a su esencia. Porque la iglesia olvidó que Dios sigue gobernando aún sobre los abismos. La iglesia olvidó que no estamos aquí para tener buenos cultos. Nosotros estamos aquí para hacer una manifestación de Dios. Y la manifestación de Dios no es aquí. La manifestación de Dios es cuando salimos por esa puerta para allá. La manifestación de Dios es cuando usted mañana se levanta y alguien lo llama y le dice: mira, tengo una noticia. Fíjate que fulana apareció con cáncer. Usted le dice: pues acaba de llamar al lugar correcto, porque yo tengo una palabra que puede hacer que el cáncer se detenga, que la muerte se vaya y la vida entre a ese cuerpo. Pero ¿qué hacen algunos hermanos? Claro, obviamente ustedes con esa cara, más ustedes que viven en San Cristóbal de las Casas, aleluya. Te ve a los hermanos que dicen: estoy tan triste porque hay una mujer tan buena que tiene 3 niños y el médico dice que tiene cáncer. Ella va a dejar a esos niños ahí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Así habla un hijo predestinado? ¿Así habla un hombre ungido desde la eternidad? ¿Así habla alguien que la Biblia dice que caerán 1000 y 10,000 a su diestra, mas a él no llegarán? ¿Así habla alguien que por un camino salen y por 7 huyen? Así habla alguien que habita al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente. Así habla alguien que puede cerrar la boca de leones, que los puede meter a un horno de fuego y no se quema, que puede caminar sobre las aguas. Así habla alguien que está ungido desde la eternidad bajo la gloria. Varón, ore. A mí me escriben a diario: varón, ore, porque me acaban de hacer unas biopsias. Ore para que salgan bien. ¿En serio? ¿Así habla alguien redimido por la sangre más poderosa? Hermano, yo he visto gente endemoniada. Y he visto un hermanito que no sabe ni lo que está diciendo. Y cuando alguien dice la sangre de Jesús, yo he visto los demonios pegar gritos como perros, hermano. Yo he visto los demonios corcoviarse, hermano. He visto los demonios sorprendidos decir: no mencionen esa sangre. No la mencionen, no la mencionen. No me atormentes, no la menciones.
Parece que los únicos que no conocen el poder de esa sangre son los mismos que están lavados con esa sangre. A su nombre. Toque al que le quede cerca y dígale: tienes que hacer un esfuerzo. Dígaselo más fuerte, dígale: tienes que hacer un esfuerzo. Dígaselo un poco más fuerte: tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que hacer un esfuerzo. Se lo voy a leer de la Biblia Vulgata. Llega Satanás y le dice a Dios: sí, lo que pasa es que Job está muy bien, porque obviamente tú lo tienes bien, porque tú lo rodeaste por delante y lo rodeaste por detrás. Entonces Dios le dice: ok, le voy a quitar el cerco. Puedes tocarlo, pero no toques su alma. Se lo va a leer de la Vulgata. La Vulgata dice que Satanás le dijo a Dios: es obvio que él esté bien. Es obvio que él esté bien, porque nunca se dio cuenta. No tiene ni la mínima idea de que tú lo escondiste en el hueco de tu mano. Y yo no me atrevería jamás a abrir un dedo de tu mano, porque tú me exterminarías para siempre. La Vulgata no dice que Dios lo rodeó. La Vulgata dice que Dios lo escondió en el hueco de su mano. No creo que usted esté entendiendo lo que estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que usted se puede ir esta noche. Lo que le estoy diciendo es que usted se puede meter en un auto, que usted puede tener un accidente, que usted puede tener lo que sea. Le estoy diciendo que a usted le pueden decir mañana que usted tiene cáncer y que se va a morir. Y si usted logra entender lo que la Escritura dice, para que el cáncer lo destruya a usted, el cáncer tiene que abrir el hueco de la mano de Dios. Para que el diablo lo pueda tocar, tiene que abrir el puño de la mano de Dios. Un pastor amigo mío en Guatemala, un hombre con un ministerio impresionante, una persona ligada a algo muy fuerte, le dijo que lo iba a matar porque él era profeta. Llegando a un lugar, el hombre lo esperó. Cuando él terminó de predicar, 1 kilómetro después, lo agarró. Lo bajaron del auto, lo amarraron, le pegaron alrededor de 191 balazos. Lo dejaron porque dijeron que estaba muerto. Y el hombre hasta grabó un video donde dijo: si esto es profeta de Dios, yo soy más profeta, porque el diablo puede más. Lo dejó. Lo tiraron a un hueco, como a una cosa ahí, a una cuneta. Se llevaron el auto. El hombre no apareció. Lo buscaron. Lo buscaron esa noche porque no llegó a casa. Lo buscaron el día siguiente. Lo buscaron durante una semana y nunca apareció. A los 15 días, el hombre apareció en medio de un culto. Y entonces toda la iglesia empezó asustada. ¿Qué pasó? Porque toda la ropa estaba manchada. Obviamente la sangre no era roja porque está seca. La sangre se pone como negra. Cuando él aparece, un hermano que es médico dice: ¿qué pasó, pastor? Y le dice: un hombre me amarró, me hizo esto y esto y esto. El hombre fulano de tal. El hombre, extrañamente, un hijo de él estaba en el culto. Lo llamó y le dijo: están hablando de usted, fulano de tal. Y dice que supuestamente usted lo dejó muerto. Dice que aparecieron 2 ángeles con unas pinzas.
Le sacaron todas las balas, las tenía hecho un montón así. La echaron en una bolsita. Cuando el hombre lo revisan, no tiene un órgano perforado, no tiene nada perforado. Entonces le preguntan por qué aparece como 15 días después, si no me equivoco. Dice, porque el Señor me dijo que la razón por la que el enemigo se había acercado tanto era porque yo había bajado en ayuno. Entonces me metí en un cerrito ahí, y ahí me metí a una casa que hay, y ahí ayuné durante 15 días. Fueron a buscar la casa y no hay casa. Encontraron el monte totalmente majado, ahí no había casa. Pero ese hombre entró a una casa. Cuando yo escuché ese testimonio, dije, ¿qué es esto? Y entonces el hombre le dice a otro pastor, la iglesia nunca entendió lo que es la coraza de Dios. La coraza de Dios es algo como de 2 metros a la redonda, 2 metros para arriba, 2 metros para abajo. La iglesia cree que la iglesia lo que tiene es que la ropa que anda puesta. No. Usted tiene una protección mayor de la que usted tiene. El problema es que no entendemos de esencia. Cuando el hombre está testificando, el hombre que le tiró tantos tiros, que tiró todo el poco de armas que andaban, tantas armas para matar a un hombrecito, hermano. El tipo llegó, el hombre lo miró y casualmente dijo, casualmente él fue, dice, con un grupo de personas las que me hicieron daño o me querían hacer daño. El hombre pasó pegando gritos. Hasta el día de hoy ese hombre es pastor. Se convirtió a Jesús, se volvió al Señor y tenía el cuerpo lleno de pequeños orificios así chiquitos, armas de grueso calibre. Le habían tirado con mini Uzi no sé cuántas veces así, lo partieron, hermano. Parece que Dios lo volvió a unir, porque la esencia tiene la capacidad de gobernar aún en el abismo. La esencia tiene el poder de gobernar sobre el cáncer. La esencia tiene el poder de gobernar sobre toda obra de las tinieblas. Por eso es que la Escritura dice que la iglesia tiene el poder de que las puertas del infierno no prevalezcan sobre ella. Sobre ella. Sobre ella. Pero nosotros llevamos un culto como este. Para necesito que ore por una hija mía que está descarriada. Déjala tranquila. Disfruta el culto a Dios y conéctate con la gloria del Eterno. Que mientras tu mundo se empiece a arreglar aquí, tu propia hija reconocerá que el genoma de Dios en tu vida se irá como unas líneas sanguíneas donde ella está. Y en la medida que tú te ocupas de lo del Señor, el Señor se ocupa de lo tuyo. Pero nosotros tenemos tan pendiente de la casa, del teléfono, del perro, el gato, la vaca, no sé qué, la vecina, la bruja, no sé qué. Señores, no puede ser así, porque cuando tú te detienes aquí y tú preguntas ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué Abraham no cuestionó a Dios cuando Dios le dijo que le ofreciera a su hijo? ¿Por qué Abraham no le preguntó a Dios, revélame esto, confírmamelo? No, yo voy a hacer la misma que hizo Gedeón. Voy a agarrar un vellón, voy a poner ahí. Tiene que confirmarme esto. No. ¿Por qué Abraham se conectó con la eternidad cuando papá le dijo, vete a tierra de Moriah? ¿Sabe cuántos días se tenían que andar para llegar a tierra de Moriah? 3 días. Pudieron haber sido los peores días, porque la Escritura dice, Génesis 22, que cuando Abraham llegó a tierra de Moriah, dice que entonces levantó los ojos. ¿Están aquí todavía? ¿Por qué levantó los ojos? Temor reverente. Temor reverente. Temor reverente. Temor reverente.
temor reverente. Estoy bendecido esta noche porque las 3 ujieres que tengo se me acaban de dormir. Quiere decir que estoy súper protegido, hermano. Esto es una gloria terrible, hermano. Me le puedo meter de frente a lo que sea porque las intercesoras se me durmieron, gloria a Dios. Pensé que me estaban haciendo que viniera así. No, es que estaban pescando mientras dormían, gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Levante su manita. Y quiero que escuche esto porque voy a terminar con esto. Va a haber un momento en la vida suya y la vida mía que sus ojos o los míos lo van a engañar. Por eso es que esto no es por vista. Lo único que le funcionará a usted en la vida es la palabra, no que usted oyó en un culto, es la palabra con la que el Padre lo selló desde la eternidad. Uf. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Sabe qué dice Isaías? ¿Y sabe qué dice el Antiguo Testamento? Dice que hay gente que quedaron pasados de viento y lo que dieron a luz fue aire. ¿Qué tragedia más grande es uno creer profecías que nunca se cumplirán? ¿Qué tragedia más grande es creer que en un culto yo resolveré el desorden de la vida entera que he tenido? ¿Qué tragedia más grande es hombres llorando porque la esposa se le fue cuando vivieron durante muchos años para hacerle daño a esa mujer? ¿Qué ruina más grande es esa? ¿Qué ruina más grande es esa? ¿Qué ruina más grande es esa? Y por eso es que Job se detiene aquí y Job dice: es más profundo que el Seol. ¿Tú crees que lo más bravo que hay en este mundo es allá? Llamémosle infierno para que la gente entienda. ¿Tú crees que lo más grande que hay es el Seol? No, no, no. Dios traspasa el infierno, hermano. Y Dios va mucho más profundo que ese lugar. ¿Tú crees que lo más grande es el cielo allá arriba? No, 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 señores. Dios pasa por encima del cielo. Si nosotros lográramos entender el que habita al abrigo del Altísimo, morará, vivirá, caminará, se manifestará bajo la sombra del Omnipotente. Y viene la respuesta: diré yo al Señor, esperanza mía, mi Dios, ¿en quién? Y viene otra vez: Él me librará del lazo. Oiga lo que dice. ¿Por qué dice el lazo del cazador? Porque los cazadores ponían trampas. Por eso dice lazo. Porque puede ser que tú vayas caminando y la gente que te rodea, que pertenece a la simiente de la serpiente, te han puesto cosas en el camino para que tú te enredes y ni siquiera tienes idea de las trampas que han puesto. Y están esperando una tuya para caerte encima y decir: mire, mire, mire. Y entonces Dios dice: Él te librará del lazo. ¿De qué más? ¿De qué? ¿De qué?
La peste destructora tiene que ver con 5 espíritus inmundos. Espíritus inmundos que hacen heder, espíritus inmundos que traen muerte, que traen pestilencia, que traen corrosión, que traen ruinas, que traen vergüenza. Y el salmista se detiene y dice: señores, es que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aunque el cazador, aunque la peste se levante, él estará seguro. Levante manos arriba.